Hola, espero te encuentres bien el día de hoy. Lo que te muestro en este video se debe de trabajar 3 acciones para tu base de datos, que sería el alta de un registro, la búsqueda y modificación de un registro y la baja del registro. Estas 3 acciones las vamos a realizar desde la hoja de Excel. Vamos a preparar primero el libro, ¿sí? Necesitas 4 hojas. Alta, modificar, baja y base de datos. En los 4 se van a trabajar los mismos encabezados para nuestras bases de datos. Y como en las 4 se van a utilizar, voy a tomar las 4 hojas. Voy a posicionar en una celda y voy a poner ID, nombre y apellido, género, grado, grupo, edad y donaciones. Esta columna de donaciones la estoy utilizando para cosas numéricas. Género, grado y grupo se van a convertir en listas desplegables. En el primero voy a dar de alta a todos mis usuarios para la base de datos. En este caso voy a llenar de manera rápida mi base de datos. Posiblemente para tu proyecto te sirvan estas opciones. Primero sería un aleatorio entre para generar mis matrículas desde el 18000 hasta 18999. En género voy a escribir igual un aleatorio entre desde 0 a 1, desde 0 a 2, porque quiero tener 3 valores. En grado sería un aleatorio entre 1 y 3. En grupo sería un aleatorio entre 1 y 5. La edad, como son de la preparatoria, estaría poniendo un aleatorio entre 15 y 19. Ahora las donaciones. Voy a poner un aleatorio entre 500 y 900. En nombre y apellido, aquí sí tendría yo que copiar algunos datos. Bien. Ya tengo aquí todos mis datos. Y ahora, como no voy a trabajar con ceros, 1, 2, 3, 4, 5, tengo que cambiar estos. Entonces, voy a realizar, para este caso, de género, haría un sí. Si T2 es igual a 0, lo voy a poner como femenino. En caso contrario, voy a hacer otro sí, entonces lo haría con un sí anidado. Si T2 es igual a 1, vas a escribir masculino y en caso contrario va a ser otro. Esto me va a servir para generar masculino, femenino y otro. En grado voy a hacer lo mismo porque tengo 1 primero, 2 tercero y 3 el quinto. Entonces mi función quedaría, si E1 es igual a 1, escribes primeros. En caso contrario, si E2 es igual a 2, vas a escribir tercero y en caso contrario sería quinto. Recuerda que un sí anidado te sirve para tener 3 valores. Si solo requieres de 2, sería un simple sí. En el caso del grupo, que son A, B, C, D y E, voy a escribir una función diferente, que sería sí conjunto. En este sí conjunto tú vas a tener una prueba lógica y un valor verdadero. Aquí serían como varios sí anidados, pero ya no estarías con las opciones de caso contrario. ¿Sí? F2, vas a escribir A. Para el siguiente, igual F2, vas a escribir B, F2, vas a escribir C. Aquí en sí conjunto solamente te tienes que preocupar por los casos verdaderos. Él ya buscaría cuáles son a los que le corresponde irse. Recuerda que cuando sacas esta parte de argumentos de función, aquí abajo ya te da qué valor te va a tomar. ¿Sí? En edades no le voy a hacer nada y a donaciones tampoco. Lo único que le podría yo poner sería el signo de pesos. Bueno, pues ya que tengo entonces estos, entonces solamente los copio y aquí los voy a pegar solamente como valores. Estos los quito porque solamente fueron auxiliares. Para que ID y edad no cambien, entonces voy a seleccionar ID, control C, y los voy a pegar como valores, y la edad y las donaciones también. Esto porque yo no quiero que en mi base de datos se estén cambiando. Es muy importante que si en tu proyecto vas a seleccionar o vas a inventar los datos, no se estén modificando. Te estoy dando una opción de hacerlo de manera más rápida. Bueno, ya que tenemos entonces la base de datos, ahora sí, se va a trabajar con el alta. Debemos de poner el mismo encabezado y aquí abajo va a ser nuestra alta. Yo estoy utilizando estilos de celda porque no quiero que se trabaje con formatos de tabla. Recuerda que si trabajas formatos de tabla te puede generar algún conflicto al generar todas nuestras macros. Para este caso vamos a utilizar como en la opción de macros la parte de las formas. Para que todas mis formas que se van a convertir en botones sean similares, les voy a cambiar en formato herramienta de dibujo, en alto y ancho
cambiaría yo para unos valores que pueda poner, en este caso con 1 y con 3. Si están en pulgadas podría ser 0.5 y 1.5 a lo mejor. Para esto voy a generarle también los efectos de forma. Puedo aquí modificar que esté como botón. Esto ya lo habíamos hecho en una práctica. Puedo darle botón derecho y editar el texto. En este caso le vamos a poner alta. Para que tenga una buena presentación sería recomendable ponerle un tamaño y centrarlo. Con esto ya se tiene el botón. ¿Qué haríamos en este botón? Sería una simple macro que copie esta información a la base de datos. Y como siempre tendría que ser en la parte de arriba. Esta parte ya la hicimos en una práctica de los hoteles en donde hacían sus reservaciones. Antes de hacer cualquier cosa con nuestra macro, se tienen que preparar las celdas que van a obtener la información. Como te había comentado, género, grado y grupo van a ser listas desplegables. Entonces necesitamos la información para género, femenino, masculino y otro. A este rango se le va a llamar género. Para grado, primero, tercero y quinto. Y a este rango le llamaremos grado. En grupo, A, B, C, D, E. El rango, grupo. Porque es importante que los rangos tengan nombre, porque si los vas a trabajar en alguna otra hoja, puedes mandar a llamarlos y no tendrías que cambiar tu rango o en la hoja diferente poner tu información. Ya te harías referencia siempre a estos rangos. Ahora sí, recuerda con la validación de datos para estos tres, en la pestaña datos, validación de datos, vas a trabajar con las listas. Y ya aquí nada más pones género, validación como grado y validación grupo. Sería importante que pudieras trabajar con mensaje de entrada y mensaje de error. Ahora sí, ya tenemos el ID, tenemos el nombre y el apellido, género ya lo puedes utilizar. Como recordarán en su investigación, un formulario sirve para trabajar la captura de datos y que tengan un estándar y no se estén trabajando diferentes entradas. ¿Verdad? Y la donación. Aquí, como te había comentado, es importante que tenga el signo de pesos. Solamente esta celda. Ahora sí, aquí viene ya la grabación de la macro. Se va a grabar un macro, un nuevo macro, que sería alta, y es importante poner la descripción. Muy bien, lo primero que se tiene que hacer, seleccionar, control C, ir a la base de datos, en la parte de aquí, botón derecho, e insertar celdas copiadas, que desplace las celdas hacia abajo y ya quedaría. Posicionamos aquí en B2, te regresas a la hoja alta, borras toda la información, dejas en la celda B2 o en donde esté iniciando tu base de datos y ahora sí detienes la grabación. Bien, este macro lo tienes que asignar a este botón. Con botón derecho le asignas la macro y queda altas. Ahora sí, cada vez que tú generes un nuevo registro, se da de alta, está en la base de datos y en alta está vacío. Si te das cuenta, está copiando también el formato. Lo único que haríamos aquí sería copiar este formato en toda la base de datos para que no se vea diferente. En modificar, lo primero que se tiene que hacer es un botón de la búsqueda de la base de datos. Esta búsqueda la va a poner en la parte de aquí abajo. ¿Por qué? Porque bueno, a lo mejor en nuestra base de datos tenemos diferentes nombres que son iguales. En este caso, tengo dos iguales y se puede hacer una búsqueda. Entonces yo voy a copiar los encabezados aquí para que aquí me obtenga toda la base de datos. Igual, para que no se vea tan mal, le voy a dar un estilo de celda. Voy a generar otro botón con los mismos valores. Es por eso que le puse valores que pueda recordar para poner los mismos. Para que se vea estandarizado todo el formulario, estoy tomando los mismos colores, pero si tú quieres puedes cambiarlos. El primer botón es de búsqueda y otro botón sería para la modificación. Este botón de buscar nos va a realizar una búsqueda. Vas a generar el siguiente macro. Se va a llamar buscar. Le voy a poner buscar M porque es la búsqueda para hacer la modificación. Y en descripción, busca datos en la hoja de modificar para realizar la modificación de registro. Se va a hacer una búsqueda avanzada. En la pestaña datos tienes esta opción que dice avanzada. Es una opción de filtrado con criterios complejos. Si te sale este error, nada más dale a aceptar. Es un solo aviso
de cómo se trabaja y vas a seleccionar copiar a otro lugar. El rango de lista es donde se va a buscar. Entonces te vas a ir a la base de datos y vas a seleccionar desde B2 hasta donde termina tu base de datos. Yo recomiendo que nos vayamos más abajo, inclusive hasta 100. ¿Por qué? Porque una base de datos tiene que ser amplia y predecir hasta cuántos se pueden tener. Como es una muestra, pues nada más tomaríamos 100. Pero dependiendo en la vida real cuántos se necesiten, podría ser hasta el final de nuestra hoja. En el rango de criterio, aquí se va a trabajar qué vas a buscar, cuáles son los rangos o las opciones que tú quieres buscar. ¿Y dónde los vas a copiar? Yo indicaría que es desde B5 hasta H105. ¿Por qué? Porque serían los 100. Es donde me los va a mostrar. Y ahora sí. Después de esto le doy aceptar. Aquí me está mostrando obviamente todos los registros que tengo en mi base de datos porque no hay ningún criterio para seleccionarlos. Me posiciono en ID y finalizo la grabación. Si te das cuenta hay algunos que no me da los signos de peso, entonces nada más selecciono H y ya. Hay que cuidar mucho la presentación que se tiene en nuestra base de datos. Y al botón buscar le vas a asignar esta macro que dice buscar M. Ahora vamos a hacer una prueba. Si yo solamente le doy ARA, me muestra los dos. Si le doy Carlos, me muestra a Carlos que tengo. Por ejemplo, en grado voy a ponerle quinto y tiene que mostrarme todos los que están en quinto. ¿Sí? Entonces la búsqueda está funcionando bien. ¿Qué se va a hacer en la parte del botón de modificar? Para modificar se necesita poner aquí el ID. Imagínate que ya tienes a todos estos quintos y vas a seleccionar solamente a este. Entonces el ID tienes que ponerlo acá porque a partir de este es el que se va a buscar. Vas a necesitar una función adicional. Esta función es coincidir. Yo te recomiendo que la pongas aquí cerca. ¿Sí? Entonces va a ser coincidir el ID en la hoja base de datos en el rango A1 hasta 100, porque es donde está la base de datos, y en tipo de coincidencia le vas a poner 0. Recuerda, coincidir te pide un valor buscado, te pide la matriz de búsqueda, que en este caso va a ser la base de datos, y luego el tipo de coincidencia. 0 es exacta. ¿Para qué vas a utilizar este? Para que te dé cuál es el índice o cuál es la fila del ID que estás buscando. Por ejemplo, yo voy a buscar Aradí, y entonces sé que el 1899 es mi ID. Bien, no me está buscando porque solamente me está arrojando en A y yo tengo todos mis datos en B. Entonces, ahí está. Entonces me dice que es la fila 3. Vamos a ver si efectivamente sí, es la número 3. ¿Para qué va a servir este? Para que en el momento que yo modifique estos datos y le dé clic en modificar, me busque este índice, esta fila, y ahí realice la modificación. Entonces voy a cambiar mi nombre. El género puedo escribirlo, pero como habíamos dicho, no es recomendable que sea escrito. Por eso aquí también se van a poner las listas desplegables. Y la primera validación de datos sería con género. Por eso es muy importante que todos nuestros orígenes tengan un nombre o nuestras listas desplegables. Entonces ahora sí, ya puedo cambiarlos. Pues igual. Ahora sí. Estos datos son los nuevos que se van a guardar en la base de datos. Vamos a necesitar el siguiente código. Ahora sí, en programador, en Visual Basic, terminando estos, vamos a escribir este código. Este pequeño código lo único que hace es que crea aquí una variable que se llama fila de valor entero. Te pone en la hoja modificar, va a seleccionar el rango B2 hasta H2, lo vas a copiar. A fila le vas a poner lo que tenga el rango I2, su valor. ¿Por qué? Porque esa es la fila que se va a trabajar. Te vas a ir a base de datos y la vas a seleccionar. Te vas a ir a la celda fila, que en este caso es 3, y 2, que es B.select. Recuerda que este de cells fila, coma columna, es igual que rango, entre comillas, B2. Pero como aquí sí necesitamos por separado la fila y la columna, por eso utilizamos ahora esta. Vas a activar la hoja para pegar lo que pusiste ahí. Te vas a ir a modificar el rango seleccionado, lo vas a borrar y te vas a posicionar en B2. Todo esto se podría hacer con macro, pero lo importante es esta pequeña línea de código. ¿Por qué? Porque esa no te la va a dar la macro. Por eso es que lo tengo que escribir. Y si te das cuenta es un poquito más entendible que los demás macros que va generando. Bien, ya con esto hay que guardar. Es muy importante ya empezar a guardar. Inclusive puedes guardarlo desde el principio para que no haya ningún problema. Yo en este caso lo voy a guardar en el escritorio. Y recuerda, siempre tiene que ser habilitado para macros. Ahora sí, ya que se tiene esto, en el botón de modificar le vas a asignar esa macro que se llama modificar. Y ahora sí, vamos a ver si ya los cambió. Ahorita está Aradí Rosales como femenino y si le doy modificar, me borra la información. Me voy a la base de datos y ahora sí, ya cambió. Aradí Cruz, otro, quinto E, 540. Era.
Entonces ya está la parte de modificar. Vamos a ver. Es muy importante que cuando tú vayas a realizar la modificación no se modifique el ID. Recuerda que el ID es un valor único para cada uno de los registros. En este caso, como son alumnos, pues tu ID es único, ¿sí? Aquí, inclusive no es necesario que se cambien todos los valores, porque a lo mejor lo único que tienen que cambiar sería la donación. Y ahora sí, modificamos, se borra este, y en Carlos se cambió la modificación. Inclusive se me olvidó ponerle el apellido. Y listo, ya está alta, modificar, y ahora vamos a la parte de la baja. En la parte de la baja se va a tomar muy similar a esto. Vamos a hacer una búsqueda, vamos a mostrar porque si son varios los que se tienen, no es borrar todos. Para la baja vamos a hacer otros dos botones, igual como te decía, la parte de la búsqueda y la parte de la baja. Para la baja también se va a necesitar una búsqueda muy similar a esta. Entonces vuelvo a dar la misma y vamos a copiar la misma de coincidir. Le voy a dar control C y control V. Obviamente que aparece un NA porque un ID vacío pues no lo encuentra. Para que no se vea esto ni en esta hoja ni en baja, en el color lo vamos a poner como blanco. Aquí ya vi que funciona, por eso lo estoy poniendo. Ahorita en baja, cuando vea que funciona, lo voy a cambiar. Y entonces, para el botón buscar, vamos a utilizar el mismo. Entonces, ahora sí, vamos a generar el macro. Y le voy a poner buscar B, porque va a ser para buscar en la hoja de borrar. Busca los datos de la hoja borrar seleccionados en la base de datos, ¿sí? Y entonces, me voy a datos, avanzadas, copiar, el rango de lista es la base de datos. El rango de criterio es este. Si te das cuenta, aunque ya están, yo los estoy haciendo nuevamente. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con la grabación de la macro y yo quiero que los vuelva a poner. Cuando yo le doy finalizar macro, los va a hacer cada vez de que los esté haciendo, ¿sí? Entonces, Carlos, botón derecho a mi objeto, a mi dibujo, asignar macro, y ahora va a ser buscar B. Vamos a ver, y ya está funcionando. Si yo le quito esto, me da todos. Bien. ¿Qué pasa? Ahora sí, tengo que poner aquí forzosamente el dato, porque si me aparecen dos, tengo que seleccionar cuál de los dos va a borrar. En esta parte de la baja es muy importante este 4, porque es el que nos va a decir qué fila es la que se va a borrar de la base de datos, ¿sí? Dice Mariana. Ahora sí, igual a la ficha de programador, a Visual Basic, y hasta aquí abajo voy a pegar este código. Es muy similar a cuando realicé la modificación. Voy a tener una variable tipo entero que se va a llamar fila. Me voy a ir a la hoja baja y lo que tiene en I2, el valor que tiene I2 se lo voy a asignar a fila. En la hoja base de datos voy a seleccionar fila, que es el rango de I2, es decir, este índice que tengo, coma 1, no importa porque esta instrucción me va a borrar toda esa fila. Yo nada más quiero posicionarme en esa fila, ya sea en la columna A o en la columna B, va a borrar toda esa fila. Me voy a bajas, selecciono ese rango, lo borro y me posiciono en B2. Guardo toda la información que tengo. Recuerda que este guardar es el mismo guardar que tienes en Excel. Y ahora sí, a este objeto o este dibujo le voy a asignar la macro de borrar. Y ahora sí, vamos a ver si lo borra. Me borró la información que tenía yo aquí. Y en el 4 ya no se encuentra Mariana. Inclusive si hago una búsqueda en modificar, ya no lo encuentra. En baja, ya no lo encuentra. Y así ya quedaría nuestra base de datos las 3 acciones básicas para cualquier base de datos: un alta, una modificación y una baja. A continuación te voy a mostrar un video en donde está funcionando todo este código desde una Mac. Gracias y que tengas buen día.